¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Mediante una conferencia de prensa, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera, se pronuncia frente a los hechos ocurridos en Llalagua. Se presume que una persona habría perdido la vida. Escuchemos las palabras del viceministro y luego continuamos. Enviar nuestra solidaridad al pueblo de Llalagua y a los valientes policías que en este momento están enfrentando una turba que de manera inmotivada e incesante, bajo la cabeza de Raúl Achate y Milán Mamani, uno de los representantes de la FAO-INP, han efectuado una serie de agresiones. Hoy, al promediar las 11 de la mañana, la comunidad de Llalagua, cansada de esta arbitrariedad, de este abuso, se dirigió hasta el punto de bloqueo. Allí, en el punto de bloqueo, contrariamente a entablar un diálogo, fueron recibidos con agresiones, cachorros de dinamita, disparos de arma de fuego, pedradas. Momentos después pudo llegar la policía y por fin, de alguna manera, mediar entre estos dos sectores que lo único que buscan, en definitiva, es la generación de perjuicios. Y es que nosotros podemos calificar esas conductas no solamente contrarias a la ley y al Estado de Derecho, sino sobre todo como un sabotaje. Porque en definitiva, lo que hacen con estas conductas es paralizar el envío de alimentos, la distribución de combustible, y con esto generamos no solamente incremento del costo de vida, sino también incertidumbre en nuestro país. Desde la concepción del Estado boliviano y de todos los pobladores que rechazan estas medidas, consideramos que es un desafío a la democracia. Es en todo caso un desconocimiento a la autoridad de toda la población que ha salido, como es el caso de Llalagua y como es el caso de otros bloqueos, a levantar estas medidas de carácter arbitrario. Como gobierno boliviano, garantizamos el proceso eleccionario que se tiene que realizar el 17 de agosto, pues si bien es un ataque a la democracia porque se violan derechos, se restringe el acceso a servicios básicos y a la comunicación por estas medidas arbitrarias, los invitamos no solamente a que generemos conciencia, sino a que juntos, como Estado boliviano, repudiamos estas conductas. No nos cansaremos de brindar nuestra protección a la población, pero también de denunciar estas medidas, no solamente en la vía penal, sino en el contexto internacional. Estas dos personas, Raúl Achata y Milán Mamani, en este momento están produciendo un ataque a la institucionalidad. Se han generado 2 heridos y estamos ante la confirmación o no de la existencia de un muerto. ¿Pero por qué razón se efectúan estas agresiones? Bueno, las agresiones se utilizan siguiendo aquellas consignas de quemen los vivos, acciones que van contra quienes impiden estos bloqueos y contra la propia prensa, y el modo de operar, que ya es conocido por nosotros, es de buscar victimizarse. Se han vertido a través de las redes sociales una serie de denuncias falsas, pretendiendo incriminar al Estado y a sus fuerzas de seguridad con acciones que jamás se han realizado. Ellos pretenden, primero, efectuar denuncias como si se hubieran efectuado operativos contra el expresidente. Ninguna de esas es verdadera. Como que se hubieran movilizado a tropas militares en busca de objetivos precisamente vinculados a su captura, completamente falsos. Y en definitiva, debemos repudiar esta intolerancia y esta falta de respeto a la democracia y a los derechos humanos de todos los bolivianos y bolivianas, que nos vemos no solamente afectados,
sino también enervados porque no podemos tolerar que la ambición personal de una persona y de quienes, como es el caso de Achata y de Ilan Mamani, que teniendo procesos con la justicia, pretenden, entre comillas, incendiar el país. Estoy llano a absorber sus preguntas. Viceministro, estamos en vivo para RTP, por favor. La policía va a tomar control de los más de 20 puntos de bloqueo que hay en el país. En el caso de Yayagua, por favor, si ya han tomado el control total. Gracias. Lo que hemos hecho es habilitar rutas alternas que permitan el trasladarnos a lo largo y ancho del país. Tenemos una ruta alterna que permite llegar desde Oruro hasta el departamento de Chuquisaca. Hoy por la mañana se han tomado contactos a través de la Defensoría del Pueblo y las autoridades de Betanzos, de modo que ese punto de bloqueo que está en la ruta alterna pueda permitir el transporte de por lo menos 25 cisternas que ya se hallan en el departamento de Oruro, en los depósitos de yacimientos. Usted me consultaba si es que la policía va a intervenir. Hay rutas alternas y principales. La modalidad que ha empleado este movimiento subversivo es precisamente el de sitiar nuestro departamento de Cochabamba, como lo ha hecho en el pasado, lo que ha permitido que se generen rutas alternas. La diagonal de Jaime Mendoza, en las cuales se encuentra Yayagua, presenta además otros 2 puntos de bloqueo. Pero ¿qué pasa con estos puntos de bloqueo? La mayoría de estos, al constatar la presencia de la policía, se retiran de manera inmediata. Y en el contacto con la policía, quienes están en aquellos puntos de bloqueo, se han logrado establecer que van motivados por un castigo de orden material o porque pueden sufrir sanciones dentro de su comunidad. ¿De dónde vienen? Fundamentalmente del área de Cochabamba. Por favor, estamos en vivo para el ¿cuáles habrían sido los móviles de este hecho y qué es lo que pasa con los heridos? ¿De qué bando son? Bien, en ese momento, presuntamente de dónde sería, viceministro. En ese momento los heridos han sido trasladados hasta el hospital Mandri Obrera, corresponden al sector del transporte que, cansado y hastiado de este tipo de bloqueos, se ha trasladado hasta allá. Entonces, son parte de la población los heridos que están recibiendo este tratamiento, y en las siguientes horas estableceremos la veracidad o no de la existencia, esperemos que no, de un fallecido. ¿Hubo uso de armas? ¿Hubo uso de armas? Viceministro. Esta persona que se está mostrando era movilizado, era persona que estaba dentro del municipio, era comunario del municipio. ¿Me habla de los heridos? La primera persona que presentó de imagen. Personas heridas han sido trasladadas con alarma de fuego. Todos los heridos forman parte de la población que, cansada de este tipo de hostigamiento y ante la inexistencia de la posibilidad de acceder al alimento, al combustible, han ido a buscar diálogo. En este momento vale la pena reiterar que estamos efectuando las actividades necesarias para lograr la captura de estas personas que, como vemos, al solo hecho de haberse convocado a la policía para mediar, han actuado empleando armas de fuego. ¿Qué significa esto además? Que independiente del empleo de armas de fuego, se han trasladado a la FELCC, a la FELCB e inclusive a la universidad con la intención de tomar estas instituciones. Esta es una modalidad de la guerra híbrida que refiere fundamentalmente a que instituciones que están contra ellos deben ser, entre comillas, minadas. Corresponde a las personas que forman parte de los AYUS que se han trasladado a este tipo de bloqueos. Circunstancia similar acontece en el bloqueo que está en Chalaplata. Son pobladores del norte de Potosí que, sin morar en la zona y motivados por intereses que aún desconocemos, se trasladan. Ayer se ha procedido a la audiencia cautelar de 14 personas que formaban parte precisamente de estas estructuras, que indudablemente, habiendo ya tenido inconvenientes en el pasado, vuelven hoy a cometer este tipo de, vamos a llamar, de ataques a la democracia, pretendiendo gestionar no solamente una ruptura del Estado de Derecho, sino sobre todo buscar la renuncia del presidente del Estado. ¿Hay
toma de Usted hablaba ya, se instituciones. puede hablar de grupos subversivos como lo está mencionando. Otra, Hay toma de instituciones en este momento en Yayagua. nosotros tenemos contacto directo de carácter permanente con precisamente las personas y las autoridades que se encuentran allá y tenemos esa información. En cuanto a la existencia de grupos subversivos, indudablemente, el hecho de emplear artefactos explosivos, armas de fuego, de impedir la circulación o de que quienes están varados en esos puntos de bloqueo no reciban alimentación, no tiene otra finalidad que subvertir el orden constitucional. Exhortamos a estas personas no solamente a regirse en el marco de la ley, sino a que seamos empáticos con la población que ha sufrido este tipo de acciones en el pasado por cuestiones que son, desde la perspectiva gubernamental, ilegítimas. Por su atención, muchas gracias. Ministro, perdón que le insista, pero la gente está pidiendo, o la gente pide que se tome el control de los puntos de bloqueo. La policía, los militares pueden ingresar, viceministro. Ya, primera pregunta, la siguiente. Viceministro, ¿se puede pedir apoyo militar para resguardar el sector del... Muy bien. Nosotros lo que estamos haciendo es evitar provocaciones. No ha habido un solo muerto hasta este momento, producto del empleo de la inteligencia predictiva y de operaciones tácticas y estratégicas que logran el desbloqueo de estas carreteras. Quienes van a los puntos de bloqueo van motivados por cuestiones económicas. Tenemos una persona detenida que hacía pagos con QR o motivada por el empleo de violencia en los gobiernos paralelos. La pregunta es, ¿la policía y el ejército pueden garantizar la transitabilidad? Eso estamos haciendo. Estamos buscando, primero, evitar la confrontación. Por eso nos invitamos al diálogo. Segundo, entendamos que estas medidas son antidemocráticas e ilegítimas. Hay una zona que está sitiada, es la zona del Chapare. El resto de las vías han sido habilitadas por la policía boliviana con el empleo en muchos casos del apoyo de las Fuerzas Armadas. Este es el caso de lo que se denomina Parotani y Vinto, que están permitiendo el acceso de circulación vehicular hacia el occidente del país. Viceministro, los dos dirigentes que usted ha citado, ¿qué tipo de antecedentes penales tienen? Bien, ya en el pasado estas personas estaban involucradas con robo de vehículos o actividades ligadas al contrabando. En todo caso, son motivadas indudablemente por intereses de carácter político y por prebendas y promesas que se han efectuado, las cuales además se circulan a través de las redes sociales con audios de WhatsApp, incitando a la violencia, incitando a la convulsión, etc., con la esperanza de habilitar a alguien que por mandato constitucional y por disposición del Tribunal Constitucional sea inhabilitado. En la segunda medida es que ellos dicen que sin esa persona no habría elecciones. Creo que todos estamos interesados en que haya un traspaso de gobierno de una manera, primero, democrática y segundo, pacífica. Solo para precisar, viceministro, solo para se habrían precisar. registrado en el sector, viceministro. Bueno, como vemos, Por favor, viceministro, en todo caso, ¿cuántas personas detenidas hay al momento y si alguna de ellas fue hallada con Los armas dos de dirigentes fueron detenidos. en este momento se está, en primero, restableciendo el orden. La segunda misión, una vez que hemos logrado identificarlos, es efectuar acciones legales por intermedio de la Fiscalía para motivar su detención. No me acuerdo la otra pregunta. ¿Qué tipo de saqueos se habrían producido? Bueno, son saqueos que se realizan contra los comercios, quienes en la búsqueda de su cotidiano vivir, de su sustento permanente, son agredidos por estas personas. Les quitan sus cosas, les roban su mercadería y huyen del lugar, impidiendo así una adecuada acción. Sin embargo, la policía boliviana aún está comprometida en el restablecimiento de este orden y lo haremos junto a nuestra población. Muchas gracias. 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 Mira cómo se lo van a llevar. Mira, lo han roto todo, como si fuera que no vale. Ay no, qué gente, en serio. Y siguen rompiendo. Siguen rompiendo. Están destrozando todo.
Mira, hasta niños, en serio, de verdad. ¿Cómo es posible que haya personas así? ¿Cómo hasta niños? ¿Cómo pueden incitar a tanto? Ya ha entrado la gente, los ayllus. Ahí están ya en la plaza. Con palos se puede observar. Están botando piedras. Bien armados. Están enfrentando una turba que de manera inmotivada e incesante, bajo la cabeza de Raúl Achata y Milán Mamani, uno Kuraj Malco y el otro representante de la FAO-INF, han efectuado una serie de agresiones. Hoy, al promediar las 11 de la mañana, la comunidad de Yayagua, cansada de esta arbitrariedad, de este abuso, se dirigió hasta el punto de bloqueo. Allí, en el punto de bloqueo, contrariamente a entablar un diálogo, fueron recibidos con agresiones, cachorros de dinamita, disparos de arma de fuego, pedradas. Momentos después pudo llegar la policía y por fin, de alguna manera, mediar entre estos dos sectores que lo único que buscan, en definitiva, es la generación de perjuicios. Y es que nosotros podemos calificar estas conductas no solamente contrarias a la ley y al Estado de Derecho, sino sobre todo como un sabotaje. Porque en definitiva, lo que hacen con estas conductas es paralizar el envío de alimentos, la distribución de combustible, y con esto generamos no solamente incremento en el costo de vida, sino también incertidumbre en nuestro país. Desde la concepción del Estado boliviano y de todos los pobladores que rechazan estas medidas, consideramos que es un desafío a la democracia. Es en todo caso un desconocimiento a la autoridad de toda la población que ha salido, como es el caso de Yayagua y como es el caso de otros bloqueos, a levantar estas medidas de carácter arbitrario. Como gobierno boliviano, garantizamos el proceso eleccionario que se tiene que realizar el 17 de agosto, pues si bien es un ataque a la democracia porque se violan derechos, se restringe el acceso a servicios básicos y a la comunicación por estas medidas arbitrarias, los invitamos no solamente a que generemos conciencia, sino a que juntos, como Estado boliviano, repudiamos estas conductas. No nos cansaremos de brindar nuestra protección a la población, pero también de denunciar estas medidas, no solamente en la vía penal, sino en el contexto internacional. Estas dos personas, Raúl Achata y Milán Mamani, en este momento están produciendo un ataque a la institucionalidad. Se han generado 2 heridos y estamos ante la confirmación o no de la existencia de un muerto. ¿Pero por qué razón se efectúan estas agresiones? Bueno, las agresiones se utilizan
siguiendo aquellas consignas de quemen los vivos, acciones que van contra quienes impiden estos bloqueos y contra la propia prensa, y el modo de operar, que ya es conocido por nosotros, es de buscar victimizarse. Se han vertido a través de las redes sociales una serie de denuncias falsas, pretendiendo incriminar al Estado y a sus fuerzas de seguridad con acciones que jamás se han realizado. Ellos pretenden, primero, efectuar denuncias como si se hubieran efectuado operativos contra el expresidente. Ninguna de esas es verdadera. Como que se hubieran movilizado a tropas militares en busca de objetivos precisamente vinculados a su captura, completamente falsas. Y en definitiva, debemos repudiar esta intolerancia y esta falta de respeto a la democracia y a los derechos humanos de todos los bolivianos y bolivianas, que nos vemos no solamente afectados, sino también enervados, porque no podemos tolerar que la ambición personal de una persona y de quienes, como es el caso de Achata y de Milán Mamani, que teniendo procesos con la justicia, pretenden, entre comillas, incendiar el país. Estoy llano a absolver sus preguntas. Viceministro, estamos en vivo. ¿Qué información se tiene sobre este supuesto fallecido, por favor, viceministro, y los heridos? Lo que hemos hecho es habilitar rutas alternas que permitan el trasladarnos a lo largo y ancho del país. Tenemos una ruta alterna que permite llegar desde Oruro hasta el departamento de Chuquisaca. Hoy por la mañana se han tomado contactos a través de la Defensoría del Pueblo y las autoridades de Betanzos, de modo que ese punto de bloqueo que está en la ruta alterna pueda permitir el transporte de por lo menos 25 cisternas que ya se hallan en el departamento de Oruro, en los depósitos de yacimientos. Usted me consultaba si es que la policía va a intervenir. Hay rutas alternas y principales. La modalidad que ha empleado este movimiento subversivo es precisamente el de sitiar nuestro departamento de Cochabamba, como lo ha hecho en el pasado, lo que ha permitido que se generen rutas alternas. La diagonal de Jaime Mendoza, en las cuales se encuentra Yayagua, presenta además otros 2 puntos de bloqueo. Pero ¿qué pasa con estos puntos de bloqueo? La mayoría de estos, al constatar la presencia de la policía, se retiran de manera inmediata. Y en el contacto con la policía, quienes están en aquellos puntos de bloqueo, se han logrado establecer que van motivados por un castigo de orden material o porque pueden sufrir sanciones dentro de su comunidad. ¿De dónde vienen? Fundamentalmente del área de Cochabamba. Viceministro, si me permite, estamos en vivo. Viceministro, se han reportado saqueos también en Yayagua. ¿Se confirma esto que habrían ingresado a la FECC? ¿Qué es lo que pasa con los heridos? ¿De qué bando son? Bueno, en este momento, fallecida presuntamente, ¿de dónde sería, viceministro? En este momento los heridos han sido trasladados hasta el hospital Mandri Obrera, corresponden al sector del transporte que, cansado y hastiado de este tipo de bloqueos, se ha trasladado hasta allá. Entonces, son parte de la población los heridos que están recibiendo este tratamiento, y en las siguientes horas estableceremos la veracidad o no de la existencia, esperemos que no, de un fallecido. Se han denunciado saqueos, viceministro. Viceministro. ¿Me habla de los heridos? La primera persona que presentó las imágenes. Con el arma de fuego. Todos los heridos forman parte de la población que, cansada de este tipo de hostigamiento y ante la inexistencia de la posibilidad de acceder al alimento y al combustible, han ido a buscar diálogo. En este momento vale la pena reiterar que estamos efectuando las actividades necesarias para lograr la captura de estas personas que, como vemos, al solo hecho de haberse convocado a la policía para mediar,
han actuado empleando armas de fuego. ¿Qué significa esto además? Que independiente del empleo de armas de fuego, se han trasladado a la FELCC, a la FELCB e inclusive a la universidad, con la intención de tomar estas instituciones. Esta es una modalidad de la guerra híbrida, que refiere fundamentalmente a que instituciones que están contra ellos deben ser, entre comillas, minadas. Se han denunciado saqueos, viceministro, ¿se confirma esto en la FELCC? Corresponde a las personas que forman parte de los AILUS que se han trasladado a este tipo de bloqueos. Circunstancia similar acontece en el bloqueo que está en Challapata. Son pobladores del norte de Potosí que sin morar en la zona y motivados por intereses que aún desconocemos, se trasladan. Ayer se ha procedido a la audiencia cautelar de 14 personas que formaban parte precisamente de estas estructuras, que indudablemente, habiendo ya tenido inconvenientes en el pasado, vuelven hoy a cometer este tipo de, vamos a llamar, de ataques a la democracia, pretendiendo gestionar no solamente una ruptura al Estado de Derecho, sino sobre todo buscar la renuncia del presidente del Estado. Ya se puede hablar de grupos subversivos. Usted hablaba ya, se puede hablar de grupos subversivos, como lo está mencionando. Otra. Nosotros tenemos contacto directo de carácter permanente con precisamente las personas y las autoridades que se encuentran allá y tenemos esa información. En cuanto a la existencia de grupos subversivos, indudablemente, el hecho de emplear artefactos explosivos, armas de fuego, de impedir la circulación o de que quienes están varados en esos puntos de bloqueo no reciban alimentación, no tiene otra finalidad que subvertir el orden constitucional. Exhortamos a estas personas no solamente a regirse en el marco de la ley, sino a que seamos empáticos con la población que ha sufrido este tipo de acciones en el pasado por cuestiones que son desde la perspectiva gubernamental ilegítimas. Por su atención, muchas gracias. Esas eran las palabras de Johnny Aguilera, viceministro del Régimen Interior y Policía, quien mediante una conferencia de prensa se pronuncia por los terribles enfrentamientos ocurridos hoy en Yayagua. El viceministro repudió los hechos de violencia y denuncia un desacato a la democracia y a las autoridades. El viceministro brindó esta conferencia de prensa sobre los enfrentamientos entre pobladores y bloqueadores en el municipio de Yayagua, en el departamento de Potosí. Se habla de varios heridos y se presume que una persona habría fallecido. Pero esta información está a confirmar según las propias palabras del viceministro Johnny Aguilera. ¿Qué opinan ustedes? ¿El conflicto tiende a agudizarse? ¿Cuáles serán las acciones que tenga que tomar el gobierno nacional frente a todas estas movilizaciones que para hoy mostraron hechos repudiables? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.